Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video más de Centripio y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los componentes en React. En la clase pasada explicamos cómo crear un proyecto en React, sin embargo poco o nada hablamos acerca de los componentes. Entonces en esta clase quiero explicarles las formas, digamos, más comunes para crear componentes. A lo largo de la vida de React han existido varias formas de crear componentes. Sin embargo, las más utilizadas hasta el momento son las que se definen en el estándar 2005 o ECMAScript 2000 o ECMAScript 6, perdón. Entonces, para no hacer tanta historia y hablar de cosas desactualizadas, me voy a enfocar solamente en las versiones que más se utilizan hasta ahorita y vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, primero que nada, si no recuerdas cómo crear un proyecto en React, te recomiendo que veas el video pasado que voy a dejar arriba la liga para que la consultes. Ahora bien, pero antes de empezar a escribir código y a escribir componentes, es importante entender qué es un componente. Si estás actualizado un poco con lo que vienen siendo las tendencias de la web, probablemente ya hayas escuchado acerca de un término llamado Web Components. Los Web Components es una característica que van a implementar los navegadores con la finalidad de que podamos definir nuestras propias etiquetas HTML, digámoslo así, las cuales ya tengan funcionalidad implementada. En lenguajes anteriores o que ya tienen años, por ejemplo Java o ASP o todos esos tipos de lenguajes, podemos nosotros crear nuestros archivos separados y luego importarlos o incluirlos. Esto lo que hace es que un documento externo llega y se embebe dentro de nuestro documento que estamos trabajando. En el caso de Web Components eso es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros ya no embebemos como tal fragmentos de código, sino que más bien nosotros agarramos un componente, ya sea gráfico, y lo que hacemos es que lo reutilizamos y lo agregamos a nuestra página. La diferencia es que un web component es un componente o un objeto encapsulado, el cual tiene un comportamiento y tiene un estado. Entonces, una de las ventajas, digamos, principales es que lo podemos ver como si fuera un objeto encapsulado, el cual tiene su funcionalidad y simplemente expone sus eventos, los cuales podemos recuperar para saber qué está pasando dentro de él. Ahora bien, para ya entrar en detalle, vamos a empezar a crear nuestro primer componente y vamos a explicar la sintaxis. Básicamente, las más utilizadas hasta ahorita son dos formas de crear componentes. Entonces vamos a ver la primera, que es, digamos, la llamada forma componentes con estado, que es decir, son componentes que tienen un estado asociado y que son utilizadas, digamos, con más frecuencia para componentes que tienen un comportamiento complejo. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ponerle stateless component. Stateless component es como se les conoce. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Primero que nada tenemos que importar la librería, o bueno, la clase de React import React from React. La primera forma es utilizar clases. Entonces nosotros declaramos class, ponemos el nombre de nuestra clase, stateless component, y extendemos siempre de react.component. Lo siguiente es definir, al menos podemos definir opcionalmente el constructor, pero se recomienda porque así aseguramos que las propiedades se declaren correctamente. Las propiedades son parámetros que se le envían a un componente, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ahorita simplemente vamos a dejarlo así tal cual. Y dentro del constructor podemos definir el estado. Por ejemplo, this.state, el estado también es una característica muy importante de React, pero la vamos a analizar en otro video. Entonces simplemente yo puedo definir aquí el estado. Bueno, más bien puedo inicializarlo. Entonces, ya que tenemos el constructor definido, definimos la función render. La función render tiene la finalidad de generar la vista, es decir, el HTML, digámoslo así, en una sintaxis que es JSX, es decir, JavaScript XML. Esta sintaxis es muy parecida a XML y HTML es como una mezcla, pero la vamos a dejar para la siguiente clase para explicarlo. Entonces, ahorita simplemente vamos a ver cómo se declara.
Fíjense que es un método render y dentro de render tenemos un return. Entonces en return yo puedo definir ahora sí JSX, que es muy parecido a HTML. Yo puedo ponerle, por ejemplo, hola mundo desde stateless component. Finalmente, para poder utilizar este componente hay que exportarlo. Entonces utilizamos export default y el nombre del componente. Entonces vamos a ponerle stateless component. Y eso es todo. Así de fácil hemos declarado un componente. Ahora bien, vamos a ver cómo lo utilizamos. Como ya vimos en la clase pasada, la clase app.js es el punto de montaje de nuestra aplicación. Es decir, que esto es lo que se va a ejecutar cuando nuestra aplicación inicie. Entonces, vamos a sustituir este código. Vamos a quitarlo. Este que está aquí lo vamos a eliminar. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, tenemos que importar nuestro componente. Import stateless component from, y utilizamos la sintaxis de JavaScript para importar. Entonces ponemos stateless component. Entonces, ahora bien, fíjense, yo les comenté que un componente es digamos un objeto reutilizable o un componente. Entonces, una vez que hemos declarado el componente, lo podemos utilizar como una etiqueta HTML. Fíjense cómo nada más pongo stateless component y cierro y abro aquí la etiqueta. Entonces, ya una vez hecho esto, yo lo que hago es me voy a la línea de comandos y voy a poner npm start. Si todo sale bien, ahorita vamos a ver en pantalla lo que viene siendo nuestro H1 que hemos definido aquí en esta clase. Entonces vamos a ver, vamos a esperar a que termine de cargar. Aquí está iniciando. Bien, por fin ha terminado de cargar. Simplemente había un errorcito que corregí ahorita que puse pausa del video, que es el siguiente. Primero que nada, el nombre tenía una S de más, lo reemplacé y lo puse correctamente, y lo siguiente es que faltaba una S en el constructor. Entonces, ya con esto, vean cómo inició la aplicación y ya nuestro componente se ve. Si yo doy a inspeccionar elementos, puedo ver claramente que mi texto que escribí se muestra en un H1 tal como yo lo definí aquí. Ahora bien, los stateless components se utilizan cuando tenemos estado, es decir, cuando necesitamos un estado para que nuestro componente funcione. Muy bien, la segunda forma de crear un componente es mediante una función. Y eso es muy parecido a, digamos, a crear un arrow function, pero ahorita vamos a ver las diferencias. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación es crear un nuevo archivo. Vamos a ponerle aquí file, new file, y vamos a ponerle stateful component. Stateful component.js. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer en esta forma es importar la clase de React. Entonces vamos a ponerle import React from React. Lo siguiente es crear una constante. Vamos a hacer una función dentro como una constante. Vamos a ponerle const y vamos a ponerle stateful component y vamos a ponerle igual, y aquí vamos a ponerle las propiedades. En este caso no hemos explicado las propiedades, pero vamos a poner simplemente una props y vamos a decirle que esto se pase a una arrow function, y aquí vamos a poner la instrucción return. Dentro de return tenemos que poner la instrucción JSX que vamos a retornar o que se va a mostrar en pantalla. Por ejemplo, en este caso yo voy a poner H1 y voy a poner hello world desde stateful component. Muy bien. Grabo y bueno, último paso, hay que exportar. Vamos a poner export default y vamos a ponerle este mismo nombre aquí. Recordemos que lo estamos exportando para utilizarlo desde fuera de esta clase, ¿no?
perdón, desde este archivo. Entonces vamos a regresar a app y vamos a declarar aquí, primero que nada vamos a importar, import stateful component from, y el archivo se llama igual. Entonces vamos a ponerle punto diagonal y ahí estamos importando. Ahora bien, para mostrar los dos componentes al mismo tiempo es necesario, esa es una de las restricciones de JSX, de que solamente puede haber un elemento raíz. Entonces vamos a anidar estos dos dentro de un div. Entonces vamos a ponerle aquí stateful component y vamos a ver cómo se está mostrando en pantalla. Grabamos cambios y venimos acá al navegador y actualizamos. Fíjense cómo y automáticamente nos dice aquí Hello World desde stateful component. Entonces fíjense cómo ya estamos mostrando los dos componentes. Sin embargo, digamos, la sintaxis de escritura es muy diferente. Ahora recordemos, stateless, que es un componente con estado, se utiliza normalmente para componentes que tienen estado. Entonces, eso es un dato importante. ¿Por qué? Porque los stateful, por ejemplo, por otro lado, nos permiten generar componentes de una forma más simple y menos verbosa. Entonces, bueno, espero que este video te haya gustado, esta pequeña clase de cómo crear componentes. Y en la siguiente sección estaremos hablando sobre el lenguaje JSX. Así que no olvides suscribirte, activa la campanita aquí abajito, porque voy a estar subiendo videos sobre este tema. Entonces nos vemos en el siguiente video. Adiós.